Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Kilimanjaro Specialty Coffees Podcast. En este su 11º episodio, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Roberto Acevedo Nach, soy el dueño y fundador de esta linda compañía que se llama Kilimanjaro Specialty Coffees. Y me encuentro en este momento en mi país de procedencia, en mi querido Chile, en la ciudad de Santiago, que hoy tiene una montaña, una cordillera blanca, nevada, porque estuvo lloviendo hace muy poco, estuvo lloviendo mucho, así que cuando llueve, generalmente el día siguiente, es muy hermoso porque se ve la cordillera en su máximo esplendor y se puede disfrutar. Es muy lindo ese paisaje. Así que he estado un poco desaparecido de las redes sociales porque venir a Chile me implica una serie de compromisos familiares y sociales que con mucho gusto los hago, pero también me requiere mucho tiempo. Además del trabajo, que siempre está ahí presente, así que se me ha hecho difícil estar con la frecuencia con que veníamos haciendo este podcast todos los viernes, pero los viajes a veces me sacan de la rutina. Espero que me sepan comprender y lo agradezco de antemano. En el episodio de hoy vamos a hablar un tema muy excitante que tiene que ver con la experiencia sensorial que nos entrega el café y que es un tema que a mí me apasiona mucho, que me encanta, porque es tan único, es tan subjetivo y que tiene que ver con, ¿se considera el sabor umami deseable en el café? Esa es una pregunta, el tema que del cual les voy a hablar en el día de hoy y que tal como dije me apasiona muchísimo. Pero antes les quiero comentar que mañana sábado me voy viajando a África, a mi querido continente de África. Voy a estar en Burundi y en Ruanda, donde la cosecha está en su pleno apogeo y voy a estar visitando caficultores y cooperativas, tres productores en Burundi y tres en Ruanda. Así que vamos a ir a ver la cosecha, cómo están haciendo el proceso, cómo trabajan, a reconectar con los caficultores de Ruanda y Burundi, que siempre es importante para mantener una relación a largo plazo y que ésta sea honesta, transparente, trazable y sustentable en el más amplio sentido de la palabra, tanto para ellos como para nosotros y también para ustedes, los tostadores, que son quienes finalmente tuestan y entregan al consumidor final este producto tan querido que es el café de especialidad. Entonces mañana parto a África en un viaje muy largo desde Chile. Me voy a Brasil primero, ahí hago escala, después paro en Sudáfrica y ahí estoy una noche o unas horas, son como 10 y 12 horas o 15, algo así, y me va a servir para cortar el viaje un poquito, que es un viaje muy largo. Y ya el domingo en la noche, de madrugada, parto a Kenia y de Kenia voy a Burundi, a Bujumbura, a la capital, que llegaría el lunes en la mañana. El lunes en la mañana me van a estar esperando en Bujumbura y me llevan a la zona cafetera, que es una región que se llama Ngozi. Entonces creo que voy a estar llegando a mi destino final el lunes por la tarde. Así que va a ser un viaje largo, pero muy, muy excitante y muy contento de poder volver a Burundi, que es un país que quiero mucho. También, y con esto termino la intro de este episodio de hoy, les quiero comentar que se me ocurrió la idea de hacer un podcast de preguntas. Por lo tanto, si ustedes quieren, me escriben sus preguntas acá o en YouTube o donde quieran y yo las voy colectando y
juntaré unas 4 o 5 y vamos a hacer, no sé si el siguiente podcast, depende cómo estén ahí con las preguntas que hagan. El siguiente o el subsiguiente vamos a hacer un podcast de preguntas. Es totalmente libre, no hay ningún tema predeterminado. Va a ser simplemente que ustedes lo que quieran saber, que quieren que hablemos, que discutir, o que quieren preguntar, lo dejan ahí y yo las voy a desarrollar en un próximo podcast. Estoy tomando café de Etiopía, Genji Chala lavado. Espectacular, muy rico. Bueno, y entrando al tema que nos convoca, que tiene que ver con los sabores principales que encontramos en todos los alimentos y también con los sabores posibles que podemos encontrar en el café y también con la experiencia sensorial que nos entrega el café. Eh, Creo que como introducción al tema, eh, cabe destacar que es muy importante el approach que hacemos a la mesa de cata, al análisis sensorial que hacemos de los cafés que estamos tostando o que estamos comprando o que estamos tomando en nuestra casa o donde sea. Creo que este approach es súper importante que sea ciego, que sea sin ningún tipo de preconcepto o preconcepción de lo que debemos esperar de ese café o de esa mesa de cata o de ese lote o lo que sea. Generalmente hay mitos cafeteros que, por ejemplo, el café de Etiopía tiene que ser floral y el café de Kenia debe saber a berries y el café de Sumatra chocolate. Y esto no es así, porque la producción de café no es una fórmula exacta matemática donde yo cada año si hago esto cosecho en tal fecha, fermento a tal temperatura y lavo y seco con un sol en 45 grados. Voy a obtener un café con notas a arándanos o blueberry o fresa. No es así. El resultado en taza de un lote determinado es multifactorial y la verdad es que tenemos muy poco de lo que realmente influye en el resultado final de una taza de café. Entonces, tener estos preconceptos de sabor me parece que es un approach que está alejado de la realidad y por eso siempre promovemos un acercamiento a la mesa de cata de manera ciega, sin esperar nada, ojalá no saber lo que se está catando para así tener la posibilidad de aprender, de descubrir, de sorprenderse, de viajar sensorialmente con el café, que eso es lo apasionante, eso es lo bonito de nuestro trabajo, de nuestro oficio, porque podemos encontrar en el café tantos sabores como hay en el mundo. Y, y depende, y los sabores que podemos encontrar en el café, y esto es muy importante, muy interesante también, depende de nuestra experiencia personal. Yo siempre cuento la historia de que para aquellos que han tenido la posibilidad de viajar, eh, siempre cuento la historia de que cuando describimos un café, por ejemplo, con sabor a mango, depende mucho de la experiencia que nosotros tengamos. Porque si tú vas a Filipinas, por ejemplo, en Filipinas los mangos se los comen verdes. Por lo tanto, son mangos ácidos, agrios, y además le echan sal al mango y se lo comen así, o en India también le echan ají, sal y ají, y se los comen verdes y disfrutan la acidez del mango. Pero en cambio, si tú vas a Perú,
el mango es totalmente diferente. El mango lo dejan madurar, dejan que los azúcares se desarrollen en el árbol y, y desarrollan un dulzor que es probablemente no hay nada más rico o no hay nada más dulce que un mango bien maduro del Perú. Y, y- y esa diferencia, entonces, por ejemplo, si yo luego voy y digo, este café sabe a mango, va a depender la idea que ese descriptor, el mensaje que ese descriptor le envía a mi cerebro va a ser, depende de donde yo haya crecido o los lugares donde yo haya viajado. Si soy peruano o sudamericano, voy a creer que entonces mango es un café altamente dulce. Pero si soy filipino, indio o asiático, voy a entender que ese café es agrio o ácido. Entonces, no sé si se entiende la apología que quiero hacer o la idea, eh, la metáfora que quiero expresar. Em, pero básicamente lo que quiero decir es que la experiencia sensorial es única porque depende de nuestra experiencia de vida. Y por eso también siempre recomiendo que cuando tengamos la oportunidad de viajar donde sea, lo primero que hay que hacer es ir al mercado local de frutas y verduras y probar las frutas más desconocidas, lo que nunca hayamos comido, porque eso nos va a ampliar nuestras posibilidades sensoriales cuando estemos catando café y en todo tipo de alimentos, vino, chocolate, queso, cerveza, lo que sea. Pero ¿cuántos sabores hay? ¿Cuántos sabores básicos hay? ¿Y qué es el umami? Bueno, el umami se conoce como un sabor, se descubrió como un sabor, o se entiende, mejor dicho, como un sabor adicional a los cuatro principales, que son dulce, ácido, salado y amargo. Y este sabor fue descubierto por un químico japonés, que ahora no me acuerdo el nombre, que quiso averiguar por qué la sopa de algas, que en Japón se conoce como dashi, era tan sabrosa. Y bueno, y él hizo un experimento y logró aislar un componente que tenía esta sopa de algas y que se llamó glutamato. Ahora el glutamato se usa como un adhesivo artificial de muchas comidas que son procesadas, como las patatas fritas o la sopa de sobre y ese tipo de alimentos. Entonces, eh, se dice que este sabor umami este científico japonés, perdón, descubrió que este sabor umami estaba dado por este componente que se llama glutamato, que en su forma natural es un neurotransmisor encargado de enviar mensajes nerviosos entre las neuronas y el cerebro. Esa es la función principal. Y hay muchos alimentos que de forma natural contienen glutamato, como los tomates, los champiñones, las algas, la sopa de algas, como decíamos, la soya y este tipo de quesos también, y otras frutas que también contienen glutamato. El café también contiene glutamato de forma natural, pero en niveles, en cantidades muy bajas. Por lo tanto, si el glutamato es el responsable del sabor umami, en el café no se atribuye la responsabilidad del glutamato porque se encuentra libre en cantidades muy bajas. Por lo tanto, el café, si algunos lotes de café se perciben, contienen o tienen un perfil de taza que uno podría describir como umami, está dado por otros factores, no por el glutamato. Entonces, la traducción literal del
del umami, en español, en castellano sería sabroso. En inglés es savory, pero en castellano sería sabroso. Y básicamente lo que cuando encontramos en el café, lotes de café, sabores y aromas que se atribuyen o que se pueden asociar a este concepto de umami, se debe mediante una combinación multifactorial, como decíamos anteriormente, que tiene que ver con el origen, con la variedad, con el método de procesamiento, con la fermentación, con las bacterias que hayan en el tanque de fermentación que utilizamos en ese momento, que dependiendo del tipo de bacteria que ahí haya, la fermentación, perdón, se va a encaminar o va a ser alcohólica o láctica. Eh, esos son los dos caminos que podría tomar la fermentación, dependiendo de la bacteria que ahí haya, que son muy difíciles de identificar y que tiene que ver con el origen donde se estén procesando este lote en particular. Eh, Puede ser también por el perfil de tueste, por la técnica de brewing, entre otros. Entonces, es muy interesante entender cómo nuestro cerebro asocia sabores con el café, porque no, no es que el café contenga chocolate o naranja o fresa o tomate, sino que nuestro cerebro, de acuerdo a lo que hablábamos antes, a nuestra experiencia de vida, asocia ciertos mensajes de sabor o de aroma que el café, que las papilas gustativas o nuestro sistema olfativo le envía al cerebro y las asocia, las clasifica. Porque esa es la función principal que tiene nuestro cerebro, es clasificar, asociar, jerarquizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor para que nuestra vida sea más fácil. Porque imagínate que si nuestro cerebro fuera capaz de percibir todo lo que ocurre en el mundo en un momento dado, son tantos las influencias que hay, las influencias sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, que nos volveríamos locos. Por lo tanto, para hacer nuestra vida más simple, menos estresante, nuestro cerebro va automáticamente clasificando y jerarquizando, poniendo en distintos espacios muy bien organizados. Entonces, cada vez que percibimos naranja en un café o chocolate o canela o caramelo, no es que haya caramelo no es que se puso caramelo o naranja en ese procesamiento, en el proceso de ese café en particular, sino que nuestro cerebro asocia ciertos componentes de ese café con la naranja, con el caramelo, con el chocolate y así, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que las notas de cata, muchas veces a mí hay tostadores que me dicen, oye, tus notas de cata no son exactas, no encontré el tomate, no encontré la fresa. Y es complejo ese tema porque, nuevamente, eh, las notas se van a percibir de acuerdo a la experiencia personal que cada uno tenga con los alimentos que haya comido, con las cosas que haya probado, con el momento en particular y con el perfil de tueste que se le dé, etc. Tal como lo decíamos, es multifactorial y, y por eso siempre le digo a los tostadores que las notas de cata que nosotros ponemos para describir un café son referenciales, no son exactas. Tú tienes que descubrir tus propias notas de cata y desarrollar el café como a ti te gusta, porque mi experiencia sensorial es muy distinta a la tuya y cada uno es una experiencia única. Eso es lo que quiero decir. Entonces,
Como conclusión, quiero decir que principalmente hay este sabor umami se puede encontrar en cafés de Sumatra, en su mayoría también en cafés de Kenia, hay mucho tomate, o Etiopía, también se pueden encontrar estas notas. Y hay catadores o tostadores de café que si bien no les gusta, no es una característica que esperan encontrar en el café, hay otros tostadores que sí les encanta. Entonces, el llamado de este mensaje eh, es que nos acerquemos a la mesa de cata, a un café en particular, a un lote que estemos interesados en comprar con una mente abierta y que estemos dispuestos a sorprendernos, a no esperar un perfil de taza en particular, sino que eh, aprender y descubrir y sorprendernos, tal como decía, con las notas que podemos encontrar en, en los distintos lotes que vamos probando y dejarnos deleitar por los cafés que vamos probando. Esa yo creo que es la idea y el objetivo del café de especialidad, que sea un viaje sensorial, donde nos acompañemos entre todos y también acompañemos a nuestros clientes a disfrutar más el café, a disfrutar más la comida en general, los alimentos en general y tener una vida más rica en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que no haber sido muy enredado, que no haya sido muy complicado de explicar. Me parece un tema alucinante. Es difícil de explicar a veces porque tiene que ver con no tiene que ver solamente con el café en particular, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de entender, de percibir el café y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que a mí me apasiona mucho, espero que ustedes también, y que tengan la posibilidad de probar estos cafés que tienen estas notas eh, más audaces, si los podríamos describir de esa manera, y viajar también a través del café, de especialidad siempre. Así que ese sería el episodio de hoy. El próximo episodio espero poder hacerlo desde África y contarles lo que allí está pasando. Sería muy interesante poder hacer un episodio desde Burundi o Ruanda. Así que eso se los voy a estar comentando muy pronto. Y recuerden, déjenos las preguntas en los comentarios para hacer un podcast de preguntas. El tema libre, lo que quieran saber, ahí lo vamos a estar discutiendo. Y muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de llegar hasta el final del podcast y agradecido por la preferencia, como siempre. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien, cuídense y disfruten su café. Que estén muy bien. ¡Chao!